ese. Voy a grabar esto. A ver, me repite la pregunta que estaba activando la grabación. Que la clase anterior... Que las líneas ocultas, ¿Ocultas? la Sí. clase anterior cuando se hizo el poliedro, en las líneas ocultas se mostraban punteadas, ¿sí? Ah, bueno. Y pues yo también intenté hacerlo, pero no seguían igual. Sí, bueno. Recuerden que yo aquí lo que estoy es viendo una visualización del poliedro y aquí, mire, por ejemplo, aquí hay un error de... Pues debe ser por eso que se ve el... Ah, es una línea. Qué pena. No es la capa línea, ¿no? Es la línea. Voy a ocultar también líneas. Bueno, yo aquí lo que estoy viendo, aquí donde dice paralelo, el nombre del visor, donde dice wireframe, entonces es así, sólido, shade, como si lo fuera a ver en un render, si yo tengo, entonces en un render con la visualización de la luz, bueno. Este visor técnico, por ejemplo, ese es el visor de dibujo técnico, sí, que me muestra las ocultas. Pero bueno, una cosa es el visor y otra cosa es el dibujo. Entonces aquí estoy viéndolo, es en el visor, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a hacer el dibujo, bueno, entonces voy a ubicar esto otra vez, vista, seg view, la puedo también guardar, isométrica desde el sureste. Si yo tecleo Shift más el clic sostenido de la derecha, pues saco la manito, ese es el paneo, ese es como un paneo, estoy moviendo el visor, no estoy moviendo la posición, ¿listo? Como para ubicarla ahí. Listo. Voy a seleccionar el objeto completo y le voy a ir a dibujo, drafting, voy a ir a hacer dibujo 2D, clic. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer las tres vistas, ¿sí? De tercer ángulo. Bueno, aquí el paralelo, que sea la vista que tome por defecto. Y aquí activo esta opción que dice ocultas, pero bueno, este ejercicio no tiene ocultas. Desde la posición de las vistas, ¿no? En la isométrica sí. Entonces tiene que activar esta opción para que en el dibujo le muestre líneas ocultas. Tiene que activar líneas ocultas. Yo hice eso y tampoco me aparecieron. ¿Sí? Bueno, y voy a darle, ok, aquí el nombre de la capa, entonces voy a ponerle que esta sea la de dibujo 2D. Y le doy ok. Entonces, él se demora un ratico ahí y mire, él aquí crea las capas que se llama dibujo 2D y crea dos capas que son visible y ocultas. ¿Sí ve? Entonces vamos a mover lo que dice aquí. Entonces aquí, bueno, este dibujo no tiene capas ocultas. Bueno, tiene estas ocultas, pero porque está mal hecho, ¿no? Esto no debería verlo acá. Y en la isométrica me muestra ocultas estas, las de aquí atrás. ¿Sí? Estas deberían ser coincidentes, estas dos. Y esta debería ser una sola línea. Bueno. Profe, sí, o sea, yo también cuando hice esto tampoco aparecían las líneas ocultas, entonces me puse a investigar y ahí había para escoger tipo de línea, pero no me aparecía, solo me aparecía continua, ¿sí? Y luego como que lo volví a abrir el documento y ahí sí me aparecían los tipos de líneas, pero no me aparecía, o sea, yo seleccionaba la punteada, pero igual no quedaba punteada. Pero entonces es que no hizo esto porque no veo, yo no veo que aparezca esto. Sí veo que apareció estas capas, aparecieron estas capas cuando yo hice Sí, ese proceso. Entonces de pronto no no, hace... profe, pero ese no es mi trabajo, el mío es Ah, otro. bueno, listo, listo. Acá, ya. Ya ahorita lo revisamos entonces más con más detalle eso. Vale. Entonces, este no tenía eso, entonces, bueno, ahora sí aparece oculta. Lo que menciona es, por ejemplo, esto, el tipo de línea, ese tipo de línea yo lo puedo ajustar para cada capa. Si ve, por ejemplo, este tipo de línea está configurado para todas en continuo y para oculta, pues aparece oculta. Entonces quiere decir que todo lo que esté en esa capa, cuando yo lo dibuje, lo va a dibujar como línea oculta. Entonces, por ejemplo, me cambia esta capa y hago, por ejemplo, un círculo. ¿Sí? Ese círculo él lo va a hacer así, a trazos. El color de la capa por defecto es gris. ¿Por qué lo estoy viendo aquí verde? Porque de pronto el dibujo donde lo hicimos que era verde pues tomó el dibujo de esa. Pero entonces aquí está, mire, visible, estas líneas, ¿sí? Y invisible estas. Entonces todo lo que yo haga en esta capa va a estar acá, sí. Voy a ponerle un negro también para que se vea. ¿Sí? Entonces, todo lo que yo haga en esa capa, cualquier cosa que yo haga en esa capa,
él me lo va a hacer, porque por defecto el tipo de línea que tiene esa capa asignado es oculto. ¿Sí? Entonces todo lo que yo haga en esa capa va a quedar así, atrás. O yo, por ejemplo, pues puedo ubicarme, por ejemplo, en la capa visible, dibujo una línea, ¿sí? Dibujo este cuadrado, y si lo quiero volver con líneas ocultas, pues simplemente voy a dibujo, drafting, aquí donde está tipos de línea, abro tipos de línea y le digo que esa línea la quiero oculta, y ya, entonces ahí queda oculta. Entonces son dos maneras de hacer esto. O seleccionar la línea y decirle que ese tipo de línea lo quiero que sea así, o dibujar todas las líneas en una capa oculta y a esa capa asignarle tipo de línea oculto. ¿Sí? Sería de esas dos maneras. Así que revisamos el otro. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Hay algún caso en el que ese icono solamente muestre la línea continua? Porque yo abrí ese icono para hacer las líneas ocultas y solamente me aparecía un tipo de línea. Aquí en el Ve, menú, exacto, a mí también me pareció lo Ahí. mismo. en este menú les aparece Y solo yo busqué en internet pues la manera como de descargar las líneas o algo así, porque de todas maneras solamente me aparecía continua. aquí, solo le aparece A continua. mí, Sí, exacto, a solamente mí continua. también me parecía solo continua, pero después cuando lo volví a abrir, ahí mágicamente aparecieron, pero igual no se cambiaba a punteada, no sé por qué. Bueno, si instalaron el mismo, yo creo, o sea, el mismo que archivo que les pasé, no debería pasarle eso. Pero bueno, esto es configuración del programa. Yo voy a opciones, busco donde está, aquí dice estilos de anotación, eso es para todo lo que son cotas, y acá hay una opción que dice tipos de línea, ¿sí? Entonces, aquí donde dice tipos de línea, pues ahí están como todos los tipos de línea que yo puedo tener. Si yo quisiera un tipo de línea diferente a esto, pues tengo que crearla, tengo que agregarla, dice add, borrar o importar. Yo podría importar tipos de línea que tenga en AutoCAD o en otros programas creados. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, crear un tipo de línea nuevo, entonces le doy a agregar y digo que esta va a ser una línea de referencia. Línea de referencia. Y esto funciona así. Digamos, esto del patrón es, digamos, si ustedes ven continuo, el patrón de una línea continua es uno solo. Este de borde, mire, por ejemplo, dice 4 es la medida de la línea larga, 1, 4, luego 1, ¿sí? Entonces, eso es como el patrón de esa línea. El patrón de esta línea, que es, por ejemplo, de centro. 2.5 esta línea, un espacio de 0.5, otra línea de 0.5 y otra de 0.5 y ahí hace el patrón. Entonces, si a esta línea de referencia yo le digo, bueno, que tenga 5, ¿sí? Espere. A veces me queda más fácil como copiar otro, porque eso lo tiene que separar con comas. Entonces, esta línea de referencia la voy a hacer, digamos, una línea larga de 5, una línea cortica de 1, ¿sí? Ahorita le doy coma, luego una línea de 2, digamos, de 2, coma, una línea de 2, no, un espacio de 1, ¿sí? Una línea de 2, ¿sí ve? Ahí yo voy creando el patrón de la línea. Entonces, 5 es el largo, un espacio de 1, después aparece una línea de 2, un espacio de 1, después una línea de 2. Entonces yo voy como creando el patrón ahí, así, ¿listo? Con los números le voy dando ese patrón y ya, si ya la tengo creada, entonces yo le digo OK. Y por ejemplo, yo hago una línea acá y le digo que quiero que esa línea tenga el patrón que acabé de crear. Entonces, línea de referencia y le digo OK. ¿Sí? Entonces queda con el patrón de la línea de referencia que acabé de crear. Entonces, las líneas de referencia las puedo importar, las puedo crear. Por defecto deberían aparecerle esas porque son las que trae el programa por defecto. Bueno, otra cosa, yo les había comentado del error que tiene el programa, ¿no? Es un bug que ya está solucionado en la versión 6.20 algo. Yo estuve mirando, esta versión es la 6.14, algo así, entonces no está solucionado. Entonces, ¿cuál es el error? Que cuando sacamos las tres vistas de la isométrica, yo como voy a revisar acá, esta inclinación debería ser de 30, entonces bueno, voy a hacer una línea que esté inclinada a 30 grados, ¿sí? Que mida 6, no, 30, y que mida 6, no, 10, bueno, 8. Entonces, mire, esa línea la va a hacer ahí, él ya tiene por defecto, tiene la inclinación a 8, bueno, voy a volver a dar la inclinación, que a 30 grados. Entonces ahí la hace
a 30 grados. Esos Smart Track a veces sirven, a veces como que estorban. Voy a desactivarlo un momentico. Y ahí está a 30 grados la línea. Yo voy a ubicarla aquí. Mire que esta línea debería ir a 30, ¿sí? Ese es el error que tiene el programa, o sea, como que no saca la isométrica como es. Voy a hacer este dibujo otra vez, pero está ya solucionado con el parche que le hicieron. Entonces voy a mirar para que vean. Entonces voy a hacer otra vez este dibujo, ¿sí? Lo voy a ir a drafting, voy a ir a dibujo, a hacer 2D, pero no voy a hacer el de 3, sino solamente la vista, paralelo, muestra ocultas, ok, para que vean como la diferencia. Mire que sí se ve. Entonces voy a traer la isométrica. Entonces mire que la isométrica aquí, este puntico, sí está a 30, ¿sí ven? Que se nota que el dibujo está girado. Entonces no está en isométrica. Entonces siempre para estas versiones del programa, pues la 620 y algo ya no hay ese problema, pero esta versión tiene ese error y pues lo corrigieron con algo de programación, lo corrigieron, pero entonces mire, esto tiene que estar inclinado a 30, entonces aquí está mal, por ejemplo, el dibujo, entonces eso es lo que yo veo que está mal aquí, que creo que está mal. Bueno, no, que este sí creo que está bien, porque esta línea está recta, es que esta línea debe ser recta, la de aquí atrás, esta línea, ¿sí? Esta línea de aquí atrás, la punteada, debe ser recta, ¿sí? Porque es una línea que va horizontal, aquí se ve que está torcida. Entonces hay un errorcito con la isométrica. Entonces hay que dibujar las vistas aparte y la isométrica aparte. Y listo. Entonces ya tengo eso ahí dibujado. ¿Qué les recomiendo en la presentación? Pues bueno, esto está como mal presentadito. La medida que está acá no es... Recuerden que la isométrica tiene un factor de reducción, ¿sí? Esto mide 10.84, bueno, debería medir, bueno, es por el, entonces, aquí esto mide, entonces, ¿dónde voy a hacer las cotas? Las cotas las voy a hacer acá en el dibujo, 10.81, entonces, en el dibujo es donde voy a hacer las cotas, no las voy a hacer allá en el poliedro. Y la altura. Está torcido, está muy torcido el dibujo. Tendría que arreglar eso. Listo. 10.81 es la medida del objeto. O sea, digamos, si yo tengo una línea que mide 10.81, ¿sí? 10.81 y le voy a dar ángulo 30. $10.81 en el ancho, ¿sí? Y aquí mide en la profundidad 9.27. Una línea que mida 9.27. Yo siempre escribo, mire que hago el punto, escribo el dato aquí arriba, 9.27, enter. Si la línea va a quedar ortogonal, pues la dejo ortogonal. Si tiene un ángulo, entonces utilizo la abreviación de ángulo, que es este símbolo, si lo alcanzan a ver ahí, este símbolo. ¿De ángulo no? Bueno, símbolo de ángulo, 30, enter. Entonces ya queda la línea inclinada a 30 grados y midiendo 9.27. ¿Para qué estoy haciendo eso? Pues para mostrarles que la isométrica tiene un factor de reducción, acuérdense, ¿no? Entonces, mira, aquí tengo una y de altura 9.27. Entonces voy a hacer aquí enter, punto 9. No, de altura no, altura es 8.08, ¿no? 8.08. Enter. Y es así de recto. Entonces mire que aquí está como el Q. Mire que la isométrica tiene esta reducción. ¿Sí ve que está más pequeñita de lo que en realidad es? ¿Por qué? Porque yo les había hecho la vez pasada del factor de reducción que tiene
la isométrica, factor o coeficiente es mejor, coeficiente de reducción de la isométrica. El coeficiente de reducción de la isométrica es 0.82, ¿sí? Creo que es, ¿dónde es que lo ve uno? A ver si lo encontramos por ahí en una imagen. ¿Por qué hay ese factor de reducción? Bueno, pues por toda esta explicación de la proyección paralela, ¿cierto? En el momento de proyectarlo sobre un plano, pues tiene esa reducción, tiene un coeficiente de reducción. Dice aquí 0.82. Entonces vamos a revisar a ver si ese coeficiente es verdad. Entonces voy a utilizar la calculadora. Entonces si es, por ejemplo, para esta medida de 10.81. Esto no, un programa como estos lo haces por la proyección, porque es que 10, ¿cómo? .81 por 82, 8.8642. O sea, esta medida que yo tengo acá de espere, pero para decir dónde es que corta. Bueno, esto corta como por acá, ¿cierto? Entonces la distancia que hay de aquí, tengo intersección activada, ¿no? Se me cambiaron los, ya. Intersección. Bueno, entonces, si yo tomo qué distancia hay de acá, de esta intersección, acá, ¿sí? Ahí me dice 8.78, ¿sí? Que ese es como el factor de reducción más o menos que tiene, ¿sí? Entonces, la isométrica tiene un factor de reducción de 0.82. Entonces, cuando el programa hace esa proyección isométrica, la isométrica que tengo acá tiene ese factor de reducción. Entonces, yo lo que hago a veces es, digamos, escalarlo, ¿sí? A escalarlo a la medida que es, o sea, para que salga con la medida real. Entonces lo selecciono, le digo escala, entonces desde aquí, dice la segunda medida, hasta aquí, es como el poliedro, y hasta dónde lo voy a escalar, hasta esta esquina. ¿Sí? Entonces ahí, esto que está así es por el error de dibujo que tiene, ¿no? Porque mire que está como torcido eso. Ahí ya mide ahí ya tiene la medida normal. Esa isométrica ya tiene la medida real. ¿Listo? Entonces, debo asegurarme cuando hago un dibujo de que va con las medidas que son, ¿cierto? Cuando hago un dibujo, pues yo tengo que asegurarme de eso, ¿sí? Yo, por ejemplo, voy a medir acá en las medidas que tengo en las cotas. Yo puedo medir vertical, horizontal, ¿sí? Vertical, horizontal, perdón, horizontal, vertical. Esta se llama cota alineada. La cota alineada va como va la línea. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí me marca 9.27, que es lo que tiene 9.27. Cota alineada acá. 10.81, 10.81. Altura. 8.8. ¿Sí? Tiene las medidas que tienen acá. Entonces, debo asegurarme que la isométrica que sale es del tamaño real. No la puedo mandar reducida, porque si alguien va a tomar una medida sobre el dibujo, pues les queda mal. ¿Sí? O tendría que decirle al señor, ahí a esa medida multiplíquela por 0.82, que es el factor de reducción de la isométrica. Bueno, entonces hay que tener cuidado de pronto en el momento de hacer los planos. Que si esto pasa en otros programas de dibujo, ¿no? Ustedes saben que Solibor, pues Solibor sí de pronto él automáticamente multiplica por el factor de reducción y la isométrica la saca con el tamaño que es. Pero acá pues hay que hacer eso, tener eso en cuenta. Que si lo corrigieron, no es que esté mal, o sea, digamos, ese es el factor real que existe. Entonces, que si en la versión 7 lo hace igual, no sé, habría que mirar, pero en la versión 6 hasta la última sí lo hace así, toca, digamos, tener eso en cuenta, que él saca la isométrica con un factor de reducción. Bueno, las medidas no las coloco sobre el dibujo porque se ve como feo, entonces las voy a colocar sobre el dibujo que hice. Yo les dije que que yo puedo crear layouts de dibujo o puedo hacer un layout acá, ¿sí? Entonces yo hago la hojita del tamaño que yo quiera, ¿cierto? Entonces yo recuerdo que yo le puedo dar aquí el tamaño de esta hoja, que es, digamos, 42, bueno, no cabe ahí en una por 29, que sería como una 3, ¿cierto?
no cabe en una 3, entonces me toca una más grande. Entonces yo aquí puedo cambiarle el tamaño de hoja, si quiero un tamaño de hoja como más personalizado. Y lo ideal acá es, pues, todo plano pues debe llevar unos rótulos también. Entonces yo podría aquí crear, voy a hacer un poquito más grande para aquí, para el rótulo. Sí, entonces yo configuro aquí mi hoja y le podría crear aquí un rótulo, listo, un rótulo pequeñito acá y lo marco, ¿sí? No lo voy a hacer, pero voy a escribirle texto, lo voy a escribir ¿sí? Yo puedo, digamos, si está muy grande el texto, él por defecto configura el texto a la escala que estamos trabajando, pero si de pronto necesito hacerlo, reducirlo, lo seleccionan, van a propiedades, recuerden que todo está en propiedades, aquí dice propiedades de objeto, propiedades del material, propiedades del texto, yo voy a propiedades del texto, aquí está el estilo, bueno, tiene muy pocas opciones, la verdad. Tiene, por ejemplo, el fuente, cambio la fuente, tiene el ¿qué? El tamaño, acá, entonces el tamaño que yo veo acá de 1 es por defecto el tamaño para la escala, 1. Entonces si le doy aquí 0.8, entonces obviamente es más pequeño el texto. Entonces, bueno, podría configurarlo acá, una que no sea tan clásica. Bueno, no sé, aquí no tengo calibre. Listo, ahí calibré y puedo hacerle el rótulo acá. Listo, crearle un rótulo. Y lo marco. Ya. Podría mandar esto que acabo de hacer, crear una capa que se llame rótulo para hacer como ordenado con esto. Entonces, nueva capa, rótulo, y ahí envío todo lo que es el rótulo. Cambiar capas de objeto y ahí lo dejo. Listo, queda en la capa rótulo. Listo. Esta también podría mandarle una capa que se llame cotas. Entonces voy a crear una capa que se llame cotas. Y ahí voy a enviar esas. Y para que me quede más ordenado, pues esto está dentro del dibujo 2D. Entonces yo podría incluir esta capa cotas dentro de dibujo 2D. ¿Sí? Y este rótulo también dentro de dibujo 2D. O sea, como subcapas. Entonces la capa original es dibujo 2D. Tiene unas líneas visibles, líneas ocultas. Tiene una capa que se llama cotas. Y una capa que se llama rótulo. Todo está dentro de dibujo 2D. Listo. Entonces lo mismo hago para esto. O sea, yo no hago esto tan desordenado. O sea, yo sé que hay programas que hacen y lo ordenan a uno de estas superficies, pero pues igual, o sea, ser un poquito como ordenado con esto, ordenarlas en la hoja de recorte. No necesitamos rótulo porque pues esto es una hoja que yo voy a mandar a cortar en CNC, digamos. Bueno, en este caso ustedes la imprimen y ya, pero bueno. Pero en esta sí, porque en esta sí necesito los datos. ¿Yo qué hago generalmente? Yo por eso les explicaba la vez pasada lo de Illustrator. ¿Sí? Yo lo que hago acá es exportar esto casi siempre a Illustrator porque allá lo puedo ajustar unas cositas. Yo le digo exportar la selección y bueno, lo voy a dejar todo en descargas como Illustrator, ¿sí? Y planos del poliedro. Le doy guardar. La escala que sea igual a como va, 1 centímetro que equivale a 1 centímetro. Ok. Ya me lo exportó como Illustrator. Voy a ir a descargas, planos poliedro. Lo abro con Illustrator. Bueno, es una versión vieja. Bueno, le digo OK. Recuerde que él tiene un espacio aquí, Illustrator.
de ver, ocultar mesas de trabajo es. Entonces, bueno, ahí quedó dibujado. Él queda este es mi espacio de trabajo en Illustrator, todo esto. ¿Sí? Hay que tener cuidado que si yo en Rhino, en este caso, mire que esto está muy cerca del centro, ¿sí? Pero por ejemplo, si este dibujo, por ejemplo, estuviera por acá, así tan lejos, cuando lo exporte a Illustrator no me va a salir, me queda como por fuera del espacio de trabajo de Illustrator. Entonces hay que tener cuidado, me quedaría como por acá. Y hay que tener como cuidado. Entonces mejor pues trabajo con los dibujos acá cercanos, pues no tan cerca, los puedo dejar acá y ya, no hay problema. Bueno, entonces yo voy a ver ese archivo Illustrator. Ese es mi espacio de trabajo, pero él tiene por defecto unas hojas configuradas. Entonces voy a ahora sí mostrar las hojas de trabajo. Entonces la hoja de trabajo de este archivo está configurada como cuadrada. Entonces yo puedo configurar, o sea, esta hoja, ¿sí? Bueno, por defecto está en píxeles, porque uno casi siempre trabaja en píxeles acá, pero bueno, yo puedo ajustar el documento acá a centímetros. ¿Listo? Listo. A centímetros. Ahora sí, esta hoja mide 45 por 36. Bueno, voy a configurarla que mida 50 por 35, digamos. Como un cuarto. Y ahí puedo ubicar esto. Si no me cae, pues bueno, lo agrando un poquito más la hoja. En este caso no me cabe. Listo, ahí quedó esto. Como lo bueno de Illustrator o de traer Illustrator es que, bueno, mire, yo abrí la capa capas. Entonces ahí me trae todas las capas. Me trae las capas que yo guardé allá. Entonces me dice dibujo 2D cotas, dibujo 2D rótulo, dibujo 2D curvas, dibujo 2D visibles y dibujo 2D las invisibles. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo seleccionar estas líneas. Bueno, voy a borrarlas, no las quiero ahí. Voy a seleccionar estas, que son las invisibles. Les puedo hacer un poquito más gruesas y cambiarles el color. ¿Sí? ¿Ya? Ay. Cambiarles ahí el color. Y a las de atrás, a las ocultas, lo mismo. Entonces voy a seleccionar las ocultas. Voy a ponerlas un poquito más gruesas. Lo mismo, cambiarles el color. Ok. ¿Sí? Entonces yo puedo, digamos, ajustar aquí esto en Illustrator. Puedo hacer esos ajustes acá. Por ejemplo, que me parece que las líneas punteadas las puedo seleccionar un poquito, las puedo hacer un poquito más corridas. Entonces, por ejemplo, yo selecciono acá, voy a los trazos y aquí en trazo me dice línea discontinua, está acá 5.6, 5.6. Entonces le voy a decir que me la haga cada 8. ¿Sí? Y hago un espacio de 2 y luego otros 8, bueno, algo así. Sí, yo puedo configurar la línea acá también, lo mismo que yo tengo allá. Aquí dice guión, hueco, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si le dejo un espacio de 2, pues obviamente lo voy a ver así, muy pegado. Si le dejo de pronto un espacio más largo, de 8 al hueco, pues la separa. Entonces yo, por eso hago eso. Yo traigo aquí Illustrator, muchas cosas, y lo configuro acá. ¿Y cuál es la ventaja? Pues que podría traer el otro archivo, entonces voy a traer el otro archivo de una vez. Entonces voy a sacar una hojita para este. Bueno, este sí no lo necesito en hoja, pero igual lo voy a hacer acá. Voy a seleccionar esto, lo voy a traer acá. Listo. Si no quieren ver las líneas, pues seleccionan las superficies, van a las isocurvas, le quitan las líneas, la dejan así, simple. Seleccionan esto, le dicen exportar la selección. Esos serían los recortes. Lo voy a sacar también de Illustrator y guardar. Ok, que conserve la escala. Y voy a ir a descarga donde lo guardé, recortes. Abro el archivo. Se demora a veces un ratito en cargar. Ah, bueno, mira, por ejemplo acá, si yo reviso, no me trajo el archivo. Un momentico. No sé si es por lo que está
esperar por fuera del grip. Yo lo moví. Miren el grip, ¿sí? Voy a decirlo otra vez, exportar. Recortes. Digo 1 centímetro, ok. Voy a abrir descargas porque tengo como 3 ventanas aquí abiertas. Recortes. Mira, lo trajo, ¿sí? Ahí como al ladito. Yo lo podría copiar, control C, lo llevo aquí. Entonces, yo puedo crear un documento, no es un documento nuevo, es una mesa de trabajo nueva. Aquí donde dice herramienta mesas de trabajo, voy a arrastrar esta mesa aquí. Voy a borrar esto que tiene esta y traigo esta que está acá. ¿Sí? La pego ahí. Tengo que configurar el tamaño de las hojas mejor. Listo, ahí. Ahora hago otra, entonces voy a hacer otra que se llame otra mesa de trabajo. Él va creando, las va dejando en el orden que yo las voy haciendo, así estén desordenadas. Y aquí, por ejemplo, voy a poner la foto del que tiene aquí. Bueno, ese modelo sí está, mejor dicho, no parecen diseñadores. Print Paint, control B, control más, M, y hago el recorte aquí de esto. ¿Sí? Bueno, esto lo hago rápido para crear máscara de recorte y bueno, aquí voy a guardar mi modelo y no sé, le coloco aquí al ladito un título que diga, no sé, modelo 3D físico, bueno, no sé. Sí, y ya. Y pues le hago una portada. Aquí, imprimir y aquí hago la portada. Portada. Bueno, como esta fue la última hoja que creé, en Illustrator él va guardando el orden. Entonces, si yo guardo el PDF, él el orden que va a tener es primero esta, segundo esta, tercero y cuarto esta. Entonces, quiero mandar esa de primero. Deben buscar una herramienta acá que se llama mesas de trabajo. Abren así mesas de trabajo y aquí les sale. Entonces, mesa de trabajo 1, 2, 3, 4. La última es esta. Le voy a cambiar aquí el nombre a esta, portada. Portada. Listo. Aquí planos. Aquí esta tiene recortes. Y aquí esta tiene foto. ¿Listo? Entonces ahí está el orden. Primero plano, segundo recorte, tercero foto, cuarto portada. Entonces voy a cambiar portada de primero. Ahí ya queda primero la portada, después los planos, después los recortes, después la foto. Y guardo el archivo como PDF. No como Illustrator. Bueno, como Illustrator para que lo puedan editar. PDF para que lo puedan entrega. 2 y le colocan su código, su apellido. No le coloquen tarea porque, o sea, colóquenle ejercicio de poliedros básico. Y que le colocan su código. No sé, sí. Y ya, o sea, esos presentaron una cosa bien presentada porque ustedes me ponen ahí unas cosas, iLog PDF, yo que cuando descargo un archivo, eso yo que puedo pensar con un archivo que se llama iLog PDF, que qué trabajo hay ahí hecho. Digo guardar. Aquí me dice impresión de alta calidad, quitar capacidad de edición de Illustrator, y le digo guardar PDF. Listo. Él me crea un PDF que se llama ejercicio poliedro básico, portada, planos, recortes y la foto. Entonces sí, todo puede estar en un solo archivo, pero bien presentado. Ese está mal presentado, pero digo, eso es parte del aprendizaje que ustedes hacen como diseñadores. O sea, eso es parte de lo que ustedes hacen, que es comunicación. Mire que este archivo está bastante torcido. Estos planos quedaron bien torcidos es porque está como torcido el archivo o está torcido el dibujo.
Esto, pues, las medidas que yo necesite, que los números están muy grandes, Eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? Configurar que los números no queden tan grandes, que si yo quiero flechas en lugar de puntos, ¿listo? Pero entonces todo eso hay que hacerlo, o sea, hay que presentar las cosas bien hechecitas. Todo esto lo saqué de la presentación que hizo María. No he revisado otros, pero bueno, pues estoy corrigiendo sobre este. María no lo tome así como personal, pero pues sobre este que yo vi esta presentación así, entonces digo, bueno, pues vamos a corregir sobre este. Bueno, que ustedes... Dale, sin problema. Puedo corregirlo, ¿verdad? Claro, sí, sí, total. También podríamos, digamos, lo que pasa es que entre más carpetas tiene uno, como que más clics tiene que hacer, ¿no? Entonces, digamos, también podría de pronto aquí en su carpeta, pues, poner ejercicio 1, como si va a subir, por ejemplo, los que suben 4 archivos, ¿sí? Que subieron un archivo del plano, un archivo del recorte, otro archivo de la foto, otro archivo del Rhino, pues entonces hacemos una carpeta, no se me perdió. Digamos, aquí hacemos una carpeta y a esa carpeta le colocamos primer ejercicio, poliedro básico. Y ahí dentro de esa carpeta se me está dañando la B del portátil, no me marca. Ejercicio poliedro básico. Crear. Y ahí dentro de esa carpeta pues metes los 4 archivos, pues para que no nos quede un reguero ahí de archivos, porque viene el siguiente trabajo, entonces pues como que cada trabajo esté dentro de una carpeta, también puede ser, ¿sí? Y ahí están los 4 archivos. Bueno, esta era como la corrección sobre el de María, pero pues de una vez aprovechando para corregir varias cositas. ¿Qué preguntas hay sobre el ejercicio? Porque vamos a hacer un ejercicio. El siguiente ejercicio es este. Ya se lo subí ahí a la... Ah, creo que no lo he subido, pero ya lo revisamos. Siguiente. Profe, lo de las líneas punteadas. Espera que hay una pregunta acá. ¿Cómo? No, pesado de que el archivo. No, eso es muy sencillo para... No, el archivo es... Pero igual al renderizar esto, primero tiene que colocarle como unos materiales ahí de colores, ¿sí? Para que se vea bien. Un piso, sí ve que él automáticamente cuando yo le coloco aquí render, él coloca como un piso aquí abajo. Ah, no lo tiene. ¿Y eso por qué no tiene el...? ¿Ve? Yo no tengo aquí instalado Virrey en este. No me he dado cuenta. Qué extraño. Qué raro. Sí, no tengo el visor de Virrey. ¿A ustedes sí lo instalaron? Porque ese va ahí en la carpeta que yo les pasé, ¿cierto? Sí, no, el motor de Sí, render profe. Virrey, ¿sí, cierto? Sí, Bueno, profe. ve qué raro. Bueno, es que yo en este casi no lo utilizo como para esto, porque trabajo más en la torre, pero no me he dado cuenta. Sí, o sea, ahí pues tengo que es colocarle materiales, pero lo que pasa es que como no tengo este Virrey acá, los materiales que le puedo colocar son los materiales que tiene aquí por defecto el programa. ¿Sí? Aquí que son como muy sencillos. Pues sencillos en cuanto a color y eso. Personalizado, Profe, color. Ya. Rojo. Bueno, ahí arriba sí acaba saliendo como una previsualización, pero esto para que se vea así brillante, tiene que tener iluminación, tiene que tener un piso, tiene que tener un fondo, para que yo lo vea esos reflejos ahí. Si no, no. Si yo le aplico ese rojo ahí, se ve como, se lo apliqué a toda la capa. Se ve como así, como sin, ahí se le ven como los reflejos, pero hay que configurar mucho mejor eso. Pero sí, un render yo podría hacer de esto ahí sencillo, pero con Virrey queda más bonito. Acá hay unas opciones, no sé si han visto que es técnica, artístico, ¿sí? Bueno, lápiz. Bueno, ahí hay varias opciones, pero son visualizaciones. profe, una pregunta. A ver, hay dos preguntas acá, ¿qué era la línea y cuál era la otra? Primero la de las líneas. A ver, ¿qué pasó con las líneas? ¿O cuál es la pregunta de las líneas? ¿Cuál es el archivo, mejor dicho? Y lo buscamos acá. Serrano Laura.
Bueno, el archivo es poliedro básico. Bueno. Listo. Entonces aquí que... Ahí le falta un inclinado con respecto al lateral, ¿no? Porque ¿Cómo así, profe? pues falta uno de los inclinados. Este es un inclinado con respecto a frontal, ¿no? ¿Ese ya está todo unido? Sí. Espera. ¿Está bloqueado todo? No. Ah, ya está todo unido. Los planos ya los unió, sí. Bueno, voy a explode un momentico. Aquí hay una opción que se llama explode, que es como volver a separar todo. Este plano es un inclinado con respecto a frontal, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Y el inclinado con respecto a la lateral, ¿cuál sería? No hay. ¿Sí? Aquí Sí, me faltó. podría hacer un cortecito acá y hacer el inclinado acá. ¿Sí lo alcanza a ver? Sí, profe. Ahí podría ser ese inclinado. Ahí. Le quita ese pedazo y ya ahí le queda el inclinado con respecto a frontal. Tiene que tener todos los planos, ¿de acuerdo? Oblicuo, inclinados, hay dos tipos. Vertical tiene los tres tipos y horizontal, bueno, ahí está bien. Solo le faltaría ese. Un cortecito ahí y ya. Vale, profe. Yo siempre hago líneas y después hago la superficie, ¿sí? Se hagan primero la línea y después generan la superficie. Ahí este como es un... Ay, no, este no era. Este como es un solo volumen. Ah, estos son varios volúmenes ahí, ¿no? Sí, le toca partir ahí ese pedacito. O sea, aquí le queda un triángulo. ¿Sí? Aquí le queda otro triángulo. ¿Sí? Aquí le queda... Entonces esta ya no va. Y esta tampoco. Esta tampoco. Le queda como así. Esta le queda... acá. Este plano le queda aquí. Bueno, creo que no más. Debe quedar este plano, este plano, este plano, este plano también y este plano. Están como torcidas las líneas. De pronto no me queda bien. No. Sí, le queda como así, más o menos. Y quítele la acción de superficie acá. Me queda así, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué era? Que, que no se ven las líneas punteadas, las ocultas. Cuando hace el dibujo, acá, Sí, así. vista isométrica, oculto. Bueno, voy a borrar esta otra vez. Entonces voy a quitar los puntos, voy a seleccionar esta, ¿sí? Voy a poner aquí la vista
Isométrica. Y drafting. Hacer 2D. Paralelo, ocultas. Dibujo 2D. Okay. Que todo lo está poniendo en la capa visible. Ocultas. Pero esas no van a ser ocultas porque las ponen ocultas. No objetos seleccionados. No sé por qué me molesta. Ah, ¿sabe por qué es? No, si están No, ocultas, pero espera. Ah, no, espere. No sé por qué está con este. Tiene todas sus unidades. Y es 8. Es por la escala. O sea, es que hay que tener cuidado con eso, porque ahí le está saliendo, bueno, y no sé por qué le está mandando esto oculta, no sé por qué. Ahí está como extraño. Pero es por la escala, o sea, digamos, sí están ocultas, pero usted ve aquí en configuración, unidades, bueno, dice centímetros, precisión, bueno, está en centímetros, y de pronto, si usted va y revisa donde dice tipos de línea, mire que tenía aquí espacio, la escala del modelo, de los tipos de línea estaba muy alta, o sea, decía es que 245 era. Entonces, al darle esa escala, pues como que ahí sí están las líneas punteadas, pero como está en una escala tan grande, mire, eso me sé como hacer que todavía no se ve el punteado. Entonces es por la escala debe tener la misma escala del dibujo, no sé por qué, pues raro que se le haya cambiado eso. Esta escala debe estar en 1, ¿sí? Porque es la escala que estamos trabajando para la escala que se está trabajando. No sé por qué le está poniendo estas en ocultas, no sé, hay algo que raro. Pero bueno, igual las puede seleccionar y si yo las cambio, digamos, de visor, yo las mando para visibles, pues ahí las debe poner. Las debe poner visibles. No sé, hay que revisar. Es algo en la configuración que tiene mal ahí de la línea, porque mire que también aquí aparece que las líneas ocultas estén continuas.
Es algo ahí como eso. Pero sí, es por la configuración, básicamente. Bueno, por lo menos ya le puedo, así sea una por una, pero por lo menos ya aparecen punteadas, que era Sí, lo que no podía hacer. sí, esta las manda a Visir, es que aparecen ocultas, no sé por qué. ¿Sí? Igual habría que revisar, pero Vale, sí, es por la escala que aparece ahí. vale, Bueno, gracias, profe. este desarrollo está, mire, este está Ah, bueno profe, para eso, la figura porque eso es, sí, sí le queda sí, bien. eso era porque a mí me facilitaba armarlo así Sí, cuando lo imprimía. claro, pero de pronto al ponerle este pedacito acá ya no. Sí, quién sabe si pueda volver a armar así. Sí, porque ese pedacito va como por acá. Habría que mirar si el programa se lo saca en un solo desarrollo. Listo. Lo mismo aquí, para quitarle eso, esas líneas, selecciona esto, propiedades, quítale las isocurvas para que lo vea así como. Sí, mejor porque yo al imprimirlo esas líneas me confundía. Sí, como que confunde. Ujú. Bueno, la otra pregunta, ¿cuál era? ¿Cómo? Sí, es que este Rhino en principio tiene unos detallitos como es, que a uno le parecen que pero los otros programas no tienen esos detalles, pero acá sí hay como que tener en cuenta esas escalas. Si yo cambio la escala, por ejemplo, del dibujo, también hay que tener cuidado que cambie todo, o sea, que cambie todo, que cambie el entorno, que cambien todo lo que yo tengo ahí dibujado. ¿Cuál es la otra pregunta? Antes de que hora es 11, escuché 11. Profe, yo. A ver, ¿cómo Es es? que me pasa el mismo error que a la otra compañera, a María Alejandra, que se llama, Sí, que siendo el sólido, por ejemplo, color cian, se sí. saca las vistas y no se puede cambiar el color de las vistas, se queda en color cian. Y pues, a ver si existe alguna forma de cambiarlo, porque pues, si coge un color así como pues el cian, no se van a ver nada en las vistas. Este era esto, ¿sí? Que le aparece así. Sí, No, pero esto, a ver, es que, bueno, esto sí es un detalle ahí del programa, vamos a ver. Digamos, porque igual aquí, yo aquí le puse ya que sea negro y eso sigue cian, ¿cierto? Entonces, bueno, yo la verdad no lo hago acá, sino que lo hago, sí, que lo hago ya cuando estoy acá, lo hago es acá, en el programa, en Illustrator. Nunca lo he hecho desde acá porque pues, nunca me puse a mirar porque yo siempre llevo todo Illustrator. Que si pueden sacar cada uno de PDFs aparte, sí, también. Sí, exportar PDF, exportar PDF y después lo unen con un visor de PDFs, también, listo, estaría bien. Pero entonces para cambiarle el color desde acá, porque si ve que este me aparece es por la configuración de pronto del color cuando lo saca acá. Si yo lo hubiera sacado, me imagino, cuando ya lo cambio aquí, entonces aquí lo que pasa es que lo que tiene la configuración es la línea y no la capa. Pero a ver, entonces pero revisamos lo de la línea. A ver si yo voy a dibujo, a drafting, continua. Ok, no, ahí sí ya no lo cambia. Porque esa capa, que es esta visible. Ah, no, esa es esta, curvas. Sí, es esta. Curvas, estas no. Okay. Le quitamos estas que estas como que estorban ahí. Voy a ocultar cotas. Entonces, select objetos. Porque no puede cambiar el color desde acá. Curvas, continuo. Material. Ah, bueno, acá. Donde están las propiedades. Entonces dice, propiedades. 107 curvas seleccionadas, capa, curvas, ¿sí? Se llama capa, donde están esas se llama capa curvas, que está dentro de la opción visible, ¿sí? Y acá dice display, color para el display. Entonces, color para el display que le muestra siempre es este verde. Entonces toca cambiarlo ahí como a negro, para que lo muestre así, negro. Entonces, siempre todo eso es como propiedad. Entonces, lo mismo para las ocultas. Entonces, las ocultas me las está mostrando, selecciono todos los objetos de esa capa, voy a propiedades,
y donde dice color del display, porque el display es como me está mostrando esto, entonces le pongo negras. ¿Listo? Para que lo cambien desde acá. Entonces revíselo ahí a ver si le aparece algo más. Bueno, voy a parar la grabación porque no queda muy larga. Pausar. Volver a repetir ese pedazo. Entonces, voy a dibujar aquí un polígono, que en este caso, bueno, cuando yo le doy la selección acá, dice polígono y aparece centro y radio. Aquí aparece centro donde voy a escribir el polígono, dice número de lados del polígono y varias formas de hacerlo. Entonces, si yo voy a hacer un polígono de 5 lados, entonces 5 lados. Aquí puedo cambiar. Si yo le doy enter acá o clic, me sale el número de lados y puedo decir que sea de 6, que puede ser de 7, bueno. Entonces, en este caso voy a hacer un pentágono. Entonces aparece 5, entonces punto 0, enter. Y lo voy a hacer ahí. Por ahora, tienen que tener en cuenta el tamaño, ¿no? Para que al final les quede 15. O, o lo construyen todo y al final lo escalan a 15. Pueden ser cualquiera de las dos maneras. Voy a copiar, copy, enter. Desde este punto hasta este punto. Voy a utilizar rotar, entonces selecciono, escribo rotar, rotate, ahí aparece rotate. Rotar, clic acá con respecto a acá y que se mueva acá. Copiar, otra vez copy, enter, desde esta esquina a esta esquina, escape, selecciono esto y le digo que quiero rotar rotar este punto con respecto a este y moverlo acá. Entonces, el ejercicio consiste en que, como si yo empezara al revés, como si tuviera el desarrollo del dodecaedro y lo quisiera volver a armar. Entonces, aquí en el video hay una explicación del movimiento que tienen las caras al subir. ¿Sí? Entonces, cuando yo subo esta cara y cuando subo esta cara, van a coincidir en un punto, que es esta línea roja que está acá. Entonces, este círculo que hay acá, o este arco, es el arco que describe este punto cuando se está desplazando hacia arriba. Y este arco que hay acá es el punto que describe este punto cuando se está moviendo hacia arriba y coinciden en este punto. Entonces la idea es buscar ese punto en el espacio mediante una construcción geométrica. En el video él habla de los sistemas de referencia. Entonces, ¿qué es lo que deben tener? Yo les voy a dejar que vean el video a ver si son capaces de interpretar lo que como él explica el procedimiento. Entonces dice acá, por defecto, ¿sí? Lo que él habla de los sistemas de referencia, yo lo puedo aquí asociar con los planos de construcción. Si yo selecciono este pentágono, él por defecto tiene un centro acá, que es como el centroide de la figura en este caso, ¿sí? Y ese centro, o sea, si yo le doy rotar, pues la figura va a rotar con respecto a este punto, o sea, ese sería como el punto de pivote. Yo tengo varias opciones para hacer esto. Yo podría, por ejemplo, decirle a este centro que se ubique, si yo le doy clic sobre el puntico blanco, le digo clic, y donde dice relocalizar el gimbal. Gimbal es eso. Entonces le doy relocalizar, le doy clic acá, y él me dice, arriba aquí aparece origen del gimbal. Entonces le voy a decir que sea en este punto, y me pide orientación del eje X, donde quisiera orientar el eje X hacia este lado, donde quisiera orientar el eje Y hacia este lado. ¿Sí? Ahí quedó. Entonces, cuando yo voy a rotar, ahora él va a rotar como con esta línea de pivote. ¿Sí? Entonces, si yo roto aquí el objeto, ¿sí? Aquí. ¿Sí? Él rota con respecto a este punto de pivote nuevo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo que les decía, yo podría decir, bueno, ¿cuánto sube esta cara? Sube, digamos, 36 grados. Ah, bueno, como está apuntando hacia abajo, si ve que las flechas están apuntando hacia abajo, entonces tengo que darle 36 hacia el otro lado, menos 36. ¿Sí ve? Listo. Y yo podría decirle aquí copiar y mover este aquí y hacer lo mismo que hice ahorita. Le digo rotar. Pero entonces cuando yo le digo rotar, entonces le digo rotar en este punto con esto acá y lo roto hacia acá. ¿Sí? Entonces ahí como que, ¿sí? Ahí se va armando como el dodecaedro. Pero entonces,
yo lo que necesito es exactamente el punto donde se van a cruzar estos dos puntos. O sea, necesito un punto en el espacio donde al subir estas dos caras, pues se van a encontrar y van a quedar unidos esos dos puntos. Si lo hago así de esta manera, pues me va a quedar como aproximado. O sea, porque el ángulo, la verdad no me acuerdo cuánto es el ángulo de inclinación, creo que es como de 60 punto algo, 66.95, ¿sí? Pero esa sería una manera de hacerlo. Pero en el video, pues les explican como una construcción geométrica que me permite a mí decir, bueno, ubicar un punto de rotación acá y rotarlo con respecto a ese punto. Él habla de sistemas de referencia. Entonces, por defecto, el programa tiene un sistema de referencia que es XYZ, que está ubicado con respecto digamos, al universo, ¿sí? O sea, pero yo puedo cambiar los sistemas de referencia. Por ejemplo, en este caso, sí ve que relocalicé el Gumball con un sistema de referencia nuevo, o sea, puse como un sistema de referencia local. O sea, esta pieza tiene un sistema de referencia local diferente al sistema de referencia universal. O sea, el punto X acá está apuntando para otro lado, el punto Z, bueno, en este caso Z sí estaría, digamos, apuntando hacia el mismo lado, pero lo que es X y Y tendrían un giro, ¿sí? Entonces yo puedo relocalizar eso. Voy a resetear el Gumball otra vez, le voy a decir clic derecho, reset Gumball, y lo vuelve a poner donde está, reset. Entonces, yo voy a decirle a esta pieza que gire, que la voy a girar con respecto al sistema de referencia. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, él tiene unos planos de construcción. Yo voy a dibujar una figura acá, voy a dibujar, por ejemplo, un círculo. El círculo, si yo lo dibujo en la perspectiva, ¿dónde lo dibuja él? Sobre el plano XY. Si yo lo quiero dibujar sobre otro plano, yo puedo cambiarme de visor y decirle ir a frontal y dibujar el círculo acá, ¿cierto? Dibujarlo acá. Ahí donde quedó hecho, en el plano Z, X. Si yo dibujo acá, círculo, acá, ¿dónde quedó hecho? En el plano Z, Y. Entonces los planos de construcción por defecto están ubicados donde están los ejes de referencia. Si yo soy en la perspectiva y le digo, por ejemplo, al programa, bueno, yo quiero dibujar un círculo, pero lo voy a dibujar con respecto a la vertical, pero sin cambiarme de visor. Entonces voy a planos de construcción y acá dice plano de origen, plano de elevación, o sea, es cambiar el plano de construcción un poquito más arriba, o ubicar el plano de construcción con respecto a un objeto que ya exista, ubicar el plano de construcción con respecto a una superficie, y acá hay varios que dicen, por ejemplo, ubicar el plano perpendicular a una curva, rotar el plano, hacer un plano de construcción vertical, un plano de construcción con 3 puntos. Entonces, por ejemplo, si yo le digo plano vertical, plano de construcción vertical, y le digo seleccionar. Entonces me dice, ubique el origen del plano. ¿Dónde va? Sí, ahí yo estoy moviendo el plano de construcción. Entonces le digo, bueno, voy a ubicarlo acá. ¿Sí ve? Y él cambia de una vez, dice, dirección del eje X. Ahora me sale esa opción. Entonces, ¿para dónde voy a apuntar el eje X? Para allá, para allá, para allá. ¿Sí? Yo lo voy a apuntar para este lado. ¿Bien? Entonces ahí quedó el plano de construcción vertical con respecto a esto. Entonces, si yo dibujo algo acá, entonces ya el dibujo que estoy haciendo no se va a hacer sobre el plano de construcción que tenía original, sino sobre el que acabo de crear. ¿Listo? Entonces, esos planos de construcción los puedo cambiar aquí en el visor de perspectiva, ¿sí? Y son muy útiles. Por ejemplo, si quiero dibujar en el otro plano, entonces voy a dibujar plano vertical con respecto a este origen, pero hacia este lado. Vamos a ubicarlo como hacia este lado, ¿sí? Y mira, ahí cambió. Ahora dibujo el círculo, pero ahora el círculo me lo va a dibujar sobre ese plano, ¿sí? Entonces, ¿él qué hace en el video? Bueno, voy a resetear el plano, ponerlo como estaba. Yo le puedo decir, para resetear el plano como estaba, vista, planos de construcción, y aquí donde dice nombre de los C-planes, aparece esto, entonces aquí aparece los planos de construcción por defecto, con respecto a superior, con respecto a frontal, con respecto a right, ¿sí? Entonces yo también lo puedo ubicar aquí de esta manera. Normalmente está Worktop. Listo. Yo aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Este punto tiene que girar, si ustedes ven en el video, tiene que girar y hacer un arco y ubicarse donde está esta línea roja. Entonces tengo que encontrar ese punto de cruce donde están los dos arcos. Entonces, él explica en el video que yo puedo hacer una línea acá, ¿sí?
de estas, o sea, continuando esta, esto tiene un nombre exacto, este tipo de aristas. Y este punto de acá, de aquí, va a formar una perpendicular con respecto a eso. Entonces, yo tengo ayudas en el programa. Aquí dice punto medio. Voy a activar perpendicular. No sé si está activo perpendicular, pero... perpendicular, sí, lo voy a activar acá. Perpendicular. Es un snap que yo tengo. Entonces, voy a hacer la línea desde aquí y que forme una perpendicular con esta línea. Dice, ahí esa línea está siendo perpendicular. Esa línea me va a marcar como el eje de rotación, ¿sí? O sea, del arco. El arco que describe este arco describe, es con respecto a esta línea. O sea, esta línea es la que debe llevar el arco. Entonces ahí es donde dice que debemos cambiar como el punto donde yo voy a hacer eso. Entonces yo, por ejemplo, podría decirle, voy a hacer un plano vertical acá, en esta intersección, y con respecto acá. Entonces, si ve que me queda el plano de construcción sobre esa línea, ¿sí? Ahí, me quedo sobre esa línea, y entonces yo ahí voy a hacer un arco, voy a hacer el círculo completo, centro acá, acá, y listo. Entonces, ahí me quedó como con respecto a ese punto. Y ese es el arco que va a describir esta cara. Se va a subir acá, y se va a encontrar con ¿qué? Con un arco que viene por acá. Entonces voy a hacer lo mismo para este lado. Voy a volver a poner los C-planes como estaban. Ser C-plane, nombre de las vistas, normal como es. Entonces necesito ahora que este arco que va a formar esta línea. Entonces con respecto a esta línea, él ahí por defecto, como tengo el Smart Track, me saca colineal. Voy a hacer aquí una... Después en el video lo pueden observar mejor también, sino que es que ahí perpendicular. Y ahora este arco, entonces necesito cambiar mi sistema de coordenadas. Entonces voy a decirle otra vez, necesito una vertical que va a ir por acá y que esté por ahí. Y ahí voy a hacer el otro arco. Arco acá. Y entonces se supone que donde se cruzan estos dos arcos, está aquí este puntico, acá, es donde va a estar esta línea primera del arco. Esta línea es la que necesitamos encontrar. Entonces, lo que les digo, entonces todas estas líneas que son como de construcción, la podemos ubicar en una capa que se llame, bueno, aquí entonces voy a empezar con dodecaedro, listo. Voy a hacer una subcapa, entonces le doy New Sublayer, y aquí en esta capa voy a colocar líneas de construcción. Líneas de construcción. Y ahí voy a pasar estas líneas. Cambiar capa. Entonces, bueno, voy a colocarles otro colorcito ahí para que se vean. Entonces esas son líneas de construcción. Que quiero que se vean como líneas de construcción, no como continuas, sino eso. Pues voy a, aquí donde dice continua, le puedo cambiar a, no sé, este tipo de líneas, por ejemplo. Que van a quedar ahí. Ahí con ese tipo de línea. No se nota mucho. Bueno, esta es una línea de construcción, estos son como guías, ¿no? Entonces las voy a pasar todas a las líneas de construcción. Aquí, otra capa que se llame New Layer. Aquí van a estar las curvas. Esa que sea, no sé, tal vez roja, y como para que la vean. Entonces aquí va a estar esta curva, pues va a ser parte del y esta curva va a ser parte también del dodecaedro. Después, aquí hay unas opciones que en el programa habla de ubicar un centro. Por ejemplo, entonces este programa es chévere porque, digamos, yo le quiero ubicar el centro a esta figura, el centroide. Entonces voy acá a donde dice herramientas, y acá hay una opción que dice analizar direcciones, entonces abro esta herramienta, y acá hay una opción que dice áreas y centroides. Le doy clic acá y me aparece área, centroide, momento de masa, volumen del centroide. Entonces voy a decirle que me marque el centroide. Entonces él lo marca como con un puntico. Ese puntico ahí es el centroide de esa figura. Y yo puedo hacer como una matriz polar o una copia.
Yo podría, por ejemplo, decirle que haga una matriz array polar. Matriz polar. Y para la matriz polar, ¿qué me dice? Me dice, seleccione los objetos. Entonces va a ser este objeto. Enter. Me dice, centro de la matriz. Bueno, es el centroide. Número de copias, 5. Ah, bueno. Y mire que tienen que tener cuidado porque como yo tengo el cPanel, o sea, el control, el plano de construcción, perdón, el cPanel, lo tengo orientado, él me lo va a orientar hacia allá. ¿Qué debo hacer antes? Otra vez tener mi cPlane, perdón, normal. Ahora sí, porque si no me hace la matriz con respecto a eso. Voy a hacer una matriz polar, array polar, este objeto, enter, centro de la matriz este, número de copias 5, y ahí sí ve que ahí me aparece esto. Entonces dice, voy a hacerlo, dice primer ángulo, segundo ángulo, ay, el último ángulo era allá. Bueno, me creó las 5 copias, pero yo tengo que decirle que va a girar a 360 grados, no se lo dije. Selecciono, matriz, entonces aquí dice número de ítem 5, entonces aquí dice ángulo de relleno, entonces aquí me dice yo puedo colocar 360 o hacerlo allá manual, 360, enter y enter. Entonces ya quedaron como las 5 pedacitos. También puedo hacer una copia y rotar. Cuando yo roto, el programa me pregunta que si quiero hacer copias, entonces podría hacer una copia. Entonces digamos cuando yo le digo rotar, enter, selecciono objetos que quiero rotar, enter, el centro de rotación, y aquí me pregunta copia, sí o no, ¿sí? Entonces le digo que sí. Y él me dice primer ángulo o punto de referencia desde aquí hasta aquí. ¿Sí? Entonces ahí las voy haciendo así, manual, hasta aquí y hasta aquí. Y pues para no utilizar la matriz, por ejemplo, podría hacer copia, una copia de la rotación. Listo, allá ya es, pues el resto es súper sencillo. Quería explicarle esta parte porque así él inicia los ejercicios así, explicando esto, cómo hace esta construcción, pero como es un programa diferente, pero quiero que entiendan que todos estos programas funcionan igual. De pronto cambian los nombres. Entonces él aquí lo que ubica como sistema de referencia es el plano de construcción que yo ubico. ¿Claro? Más o menos. La idea es entonces para cada capa, para cada poliedro, perdón, una capa. Yo por aquí los tenía ya hechos. Esta imagen que yo guardé aquí es, por ejemplo, del programa. Entonces, esta imagen es una de líneas, con una de técnica y con unas sombritas que le aplica ahí el programa. Entonces, está como tres imágenes ahí montadas y las configuran en Photoshop con multiplicar y pues se ve así, como bonito. Se ven las líneas de trazo, se ve todo eso ahí atrás. La idea es que estén todos esos 5 armados ahí en un solo archivo. No hay que armarlos, solamente es el ejercicio como tal de dibujo. ¿Preguntas de ese? Voy a parar la grabación. Así.